Mi nombre es Santiago Aragón. Soy parte de este equipo de trabajo que es Introducción a la Comunicación. Tengo la fortuna de que me acompañen en este caso mis compañeros y compañeras, Noelí Cristi, Sole Reyes Manoso, Marce Rielo, el autor del capítulo que vamos a leer hoy, que es Pablo Romano, ¿sí? Y la verdad que esta clase yo la recontra cafioleo, ¿sí? El concepto de fiolo me aplica muchísimo porque ni siquiera hice el PowerPoint que voy a presentar, ¿sí? Voy a hablar de un texto que escribió otra persona y que está lo suficientemente bien escrito como para que se entienda sin necesidad de teórico, que la verdad que el capítulo 3 de nuestro itinerario tiene un desafío como muy importante, que es compendiar 60 años de teorías de la comunicación en un texto de alrededor de 20 carillas. Lo logra con creces, ¿sí? La única decisión que nosotros tomamos en términos didácticos es, en vez de armarlo en teórico y práctico, armarlo en un teórico desdoblado, ¿sí? En función de revisar un poco mejor los conceptos, pero entiendo que el capítulo se entiende en sí mismo, y me parece que eso es un valor. Por eso digo, agradezco la claridad del texto de Pablo, que casi que va a la par de su claridad también para dar clase, y el PowerPoint creo que lo hicieron Sole y la China, ¿sí? Y Luz Canela Sugi, así que no hice nada más que venir a esta hora y media a darle clase a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. ¿Están para Bien, un profe, rato? por suerte. Bueno, me alegra mucho, ¿sí? Cuídense mucho, está bravo. Cuídense más que nunca, cuiden a la gente que quieren también más que nunca. Métanle con fe para adelante. ¿Sí? Esto no es como hacer que no está pasando nada, al revés, es renovar la fe, la esperanza en un mañana posible, mientras nos ponemos espalda con espalda y nos cuidamos de este presente que es un poco más traumático de lo que hubiéramos querido tener, pero que no nos va a detener en el camino que elegimos. Así que esta hora y media por lo menos usémosla para sacar la cabeza de los lugares más complicados o más oscuros y meternos a jugar. Exacto, eso, Erika. Y meternos a jugar un ratito, ¿sí? A jugar a ser mejores, por lo menos en el espacio común que nos toca, que es el aula. ¿Sí? Tenemos esa posibilidad bendita de juntarnos a pensar, a teorizar, a compartir conceptos, a intercambiarlos. Aprovechémosla bien, ¿sí? Saquemos la cabeza de los lugares más jodidos y metámoslo en lo que eligieron ustedes, que es el futuro. ¿Sí? Están a una altura de la carrera, muchos de ustedes que están iniciando. Es toda una decisión decidir iniciar una carrera universitaria en el marco de una pandemia, y habla mucho de ustedes, y muy bien, ¿sí? En términos de esperanza, de cómo apostar a lo que viene, y de poner un granito, una fichita en el post, en el mañana, ¿sí? Sin saber muy bien de qué forma está hecho. Así que vamos a laburar juntos y vamos a bendecir esta posibilidad de hacerlo, porque nos permite, insisto, enfocarnos en cuestiones que nos tiran para adelante, que nos proyectan para adelante, ¿sí? Lo que vamos a trabajar nosotros es la segunda parte del texto que escribió Pablo con Hernán, que de alguna forma es la parte más simpática del texto, que resume lo que tiene que ver con estudios culturales. A nosotros nos deberíamos enfocar en 2 o 3 cuestiones. ¿Se escucha y se ve bien? ¿Estamos sin delay? O sea, si yo digo una boludez, te pone en cara al toque de qué boludez dijo este muchacho sin que pasen 2 o 3 segundos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, me avisan cualquier cosa si se va cortando. ¿Sí? Porque yo si no puedo pasar 20 minutos hablando solo pensando que todos ustedes se quedaron quietos. Así que avísenme por favor si se corta por alguna cuestión. Dicho esto, David, ¿levantaste la mano? Sí, profe. ¿Me escuchás? Estamos re complicados. Mirá que todavía no había dicho nada. No, ¿Qué pero pasó? es por otro tema. Sí, decime. Hay 2 links, me parece, del Zoom. Y hay compañeros que están entrando a uno que no pueden entrar. Porque este A es el ver, no mismo sé. que... Este link quedó del teórico. Estamos en el link del teórico y está Claro. aclarado en todas las aulas del modo que se ingresa al link del teórico. Y cuando cliquean el enlace no pueden ingresar, que intenten con el número de código y contraseña. Somos Sí, más de 100 hacenos personas esa acá mano, adentro. David, si podés. Claro. Sí, lo que O sea, me pasa es que no puedo copiarlo para pasarlo en el grupo, no lo puedo copiar. No, pero que alguien del grupo de WhatsApp pueda mandar el mismo Ahí está en mensaje que chat. está en el modo. Ahí lo pasó Fabi. Sí, ahí estamos. Sí. Traigamos la gente para acá, ¿sí? Claro, claro. Traigamos la gente para acá. Sí, ha pasado que se ve que querían entrar al práctico, porque hoy a la mañana a mí me mandaba el aviso de gente queriendo entrar a la reunión mía, entonces Claro, tenían que venir para acá. hay una de las notas que dice que el Zoom es a las 19 horas y da el link de
del Bien, bien. Bueno, eso. Hagamos Hagamos una redada Claro. y Ah, tienen link para avisemos a los a las 10 de compañeros y la... compañeras, claro, estamos en el mismo Claro. enlace de teórico. Mismo Sí, sí, enlace, armamos una primer bloque y red más segundo. rápido. Ahí va. Gracias. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Gracias por avisar, David. Decía, a nosotros nos toca una especie de segunda mitad del texto que no es injusto decir que es la mitad. En realidad es un tercio del texto el que me toca dar a mí, por eso es injusto, porque Pablo le tocó la misma cantidad de tiempo de teórico que a mí, y Pablo tuvo que dar 2/3 del teórico, y quizás las partes más traumáticas o más complicadas del texto, ¿sí? Que tiene que ver con la visión instrumentalista. La visión instrumentalista quedó clara, si quieren ahora revisamos en el cuadro, pero digo, entiendo que quedó clara la diferencia entre funcionalismo y teoría crítica, ¿sí? O los fundamentos entre funcionalismo y teoría crítica, ¿sí? Vamos a pasar con la presentación rápido. Esto lo hizo, creo que lo hizo Sol. Sí, Sole y la China, ¿no? Es una bomba, a mí me encanta esta presentación. Sí, yo no la podría haber hecho jamás. Me dan 20 años, todas estas fotos sin PowerPoint no puedo resolver esta presentación. ¿Sí? De alguna manera, toda la primera parte de la presentación está orientada. ¿Cómo pones corazoncitos? No sabía eso, yo pensé que podías poner manitos nada más. Está buenísimo. La primera parte está orientada a entender que durante la década del 60 hay un contexto sociohistórico que de alguna forma tiene influencia, ¿sí? Ahí leí en el chat lo de la biblioteca, te llena todo de pulgas, ¿eh? Es linda la biblioteca, pero te llena todo de pulgas. Y si quieres preguntarle a mi familia qué piensa de la biblioteca y que los libros están tirados por toda la casa, y quizás tenga una opinión encontrada respecto de la función de estos libros en este hogar. Digo, hay un contexto sociohistórico que de alguna manera influye en los procesos de comunicación, y entiendo que tanto Sol como Luz quisieron registrar con mucho éxito qué cosa significa esto, ¿sí? Pongámonos en contexto, Pablo registra un recorrido que de alguna manera empieza antes de la Segunda Guerra Mundial, o en el periodo de entreguerras, continúa en la guerra, y registra una parte del periodo posguerra, sobre todo la década del 50. En la década del 60 empieza una sospecha vinculada con el sistema, que es que el sistema idílico que supuestamente se impone con la victoria eh, de, del bando, por ponerle un nombre reduccionista occidental, en la Segunda Guerra Mundial, no es el jardín de rosas que todos soñábamos, sino que traía dentro de sí aparejada una serie de desigualdades, ¿sí? De injusticias, que no eran propias de un conflicto bélico, sino que eran propias del sistema, ¿sí? De manera que en la década del 60 del siglo pasado florecen movimientos políticos, movimientos sociales y también movimientos culturales que son una crítica o una imputación al sistema, ¿sí? Y que de alguna forma nos marca una idea de contrapoder, ¿sí? Un contrapoder. Me parece que en el contrapoder nosotros podríamos entender el primer elemento para descifrar de qué se trata esta historia del culturalismo, ¿sí? Acá hoy a la mañana me recontra cagaron a pedos porque yo hablé de que no había tal quiebre en las teorías de la comunicación, pero efectivamente sí hay un quiebre en las teorías de la comunicación, ¿sí? Yo digo, para mí hay un quiebre y también hay una evolución entre las dos visiones, la visión instrumentalista, ¿sí? Y la visión culturalista. La visión instrumentalista entiendo porque conozco la eficacia de don Pablo Romano, que todos estos elementos se han visto en la primera mitad y se han visto con precisión, ¿sí? Todos estos elementos deberían ser ya de dominio común a la hora de pensar en la visión instrumental, tanto, insisto, funcionalista como crítica. Sobre todo bajo dos elementos, ¿sí? Unidireccionalidad de la comunicación y también la idea de comunicación asimétrica. Me parece que esos dos elementos de alguna forma son distintivos de la visión instrumental, en tanto la visión culturalista incorpora, todavía estamos en la introducción, la visión culturalista incorpora otras cuestiones, ¿sí? La primera, la central, entender qué rol cumple la cultura en los procesos de comunicación. La segunda, entiendo que igual de importante, entender que hablar de comunicación es hablar de muchas más disciplinas que la comunicación, ¿sí? Es hablar de sociología, es hablar de psicología, es hablar de historia, ¿sí? Es hablar de antropología. Y a partir de ahí, algunos elementos que, digo, si yo miro esto empieza a contradecir o a negar o a poner en aprietos estas ideas de unidireccionalidad y asimetría, ¿sí? Por un lado, la idea de los múltiples puntos de vista. Digo, si yo anclo la mirada de la comunicación en la cultura, lo que estoy diciendo es que hay tantos puntos de vista como culturas posibles, ¿sí? Con lo cual se multiplica las posibilidades de entender qué cosa es un emisor y un receptor. El modelo circular o conversacional, es decir, es mucho más fácil, ahora vamos a revisar esto, pensar en que la comunicación
se trata de una conversación pública que de un proceso voluntario, ¿sí? Y finalmente, la bidireccionalidad. Es decir, que el receptor, ¿sí?, también ocupa un rol que es decisivo a la hora de pensar en la comunicación. Hasta acá, ¿sí? Este dibujo parece que representa muy bien qué cosa queremos decir. En este entramado, ¿sí?, Clifford Geertz hablaría de esta urdimbre de significación, o esta urdimbre de interpretaciones. Mi urdimbre siempre me sonó a bola de lana que juega el gato, ¿sí? Pero en esta urdimbre de significaciones, ¿sí?, está el verdadero sentido, ¿sí? Y como vemos, es tan importante este como este, de manera que lo que hay acá es una especie de sentido negociado. Entonces, para entender la comunicación, mucho más que entender el proceso asimétrico y unidireccional que lleva al emisor a proponer una serie de informaciones al receptor, tenemos que entender cómo se produce esta negociación de sentido entre emisores y receptores, ¿sí? Eso es introductorio. ¿Hasta acá? ¿Dudas? Marce, Sole, Noel, Roma Autor. Dicen que no. ¿Seguimos? Vamos entonces. ¿Sí? Acá Pablo empieza con esto. ¿Sí? Vamos a mirar dos orígenes históricos que tienen que ver con la escuela de Palo Alto y con Birmingham. En la escuela de Palo Alto, a ver, si bien la escuela de Palo Alto no es decisiva en la mirada culturalista, no se puede entender el culturalismo sin entender qué pasa en Palo Alto. ¿Sí? Acá la pregunta, jodíamos a la mañana con Noé y con Luz, ¿me tengo que aprender que es en Palo Alto? Sí, tendré que aprender que es en Palo Alto, melón. ¿Y qué es en el 62? Sí, acordate la fecha, acordate todo. Si vamos a tomar fecha, nombre, lugar, todo es importante. Todo es importante porque todo es un ejercicio mental. 1960, hierve California, California hierve siempre, ¿sí? Esto es importante destacarlo. Aparece Václavic, aparece Bateson, aparece Goffman, aparece Hall, aparece la idea de que la comunicación no se puede estudiar sino a través de entender el carácter de la interacción humana, ¿sí? Para entender la comunicación, mucho más que estudiar comunicación, tengo que estudiar de qué manera se da la interacción entre sujetos, qué está involucrado en la interacción entre sujetos. Entonces ahí empiezo a hablar de otras cosas. Si antes hablaba de comunicación, tengo que empezar a hablar de filosofía, de sociología, tengo que empezar a hablar de historia, de antropología, ¿sí? Y hay una excelente definición de esto en relación a qué cosa es una interacción, ¿sí? Porque acá aparecen varios elementos. Vamos a mirarlos juntos, ahora vamos al chat si quieren o no. Si ves algo en el chat que haya que darle bola así como urgente, me tirás. ¿Sí? Acá habla de la relación entre individuos, ¿sí?, de la interacción propiamente dicha, pero además del contexto en el que se da esta interacción entre individuos, con lo cual el contexto es casi tan decisivo como la interacción en sí. ¿Sí? De manera que es tan importante saber de qué se trata el intercambio verbal o no verbal que da origen a un proceso de comunicación, como el comportamiento, como la reacción, como el contexto de esto, en que esto fue dado, y aparece un elemento, si en realidad es uno de los axiomas de Václavic, que es imposible no comunicar. Es decir, que todo el tiempo lo estoy comunicando, que en silencio comunico, que si decido participar de un aula, aunque esté con la cámara cerrada, comunico que no tengo voluntad de prender esa cámara, ¿sí? Y acá se refuerza todavía más este concepto de que participo, ¿sí?, de un acto de comunicación, ¿sí? Que no comunico, que participo de un acto de comunicación, de una conversación pública. ¿Se entiende la diferencia en esto? ¿Sí? Yo no decido cuándo empiezo y termino de comunicar, yo participo de una conversación pública. Con lo cual, más que estudiar de qué se trata este proceso de comunicación, tenemos que estudiar cuáles son las condiciones que vuelven a este proceso de comunicación lo suficientemente eficaces como para ser exitosas. ¿Sí? Dicho esto de interacción, ¿sí?, acá ya nos podemos meter nosotros en la idea de estudios culturales. ¿Sí? Estudios culturales es, en realidad, como el resumen o la reducción de lo que se da en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, ¿sí?, en Birmingham, Inglaterra, donde un grupo de muchachos de origen no inglés, ¿sí?, pero radicados allí, jamaiquinos y alegres, ¿sí?, también algún inglés, empiezan a revisar la influencia que tiene la cultura en los procesos comunicacionales. ¿Sí? Empieza a revisar la influencia que tiene la cultura en los procesos comunicacionales. Paro acá, vuelvo. Vamos a mirar horario. Tuki y 18. ¿Sí? Estamos bien de tiempo. Yo creo que 8:30 nos estamos yendo. Vamos a dividir, a la mañana entiendo que funcionó bien, vamos a dividir el encuentro en 3 partes. ¿Sí? La primera parte agrupa lo que fue la introducción,
que acaba de empezar, y los fundamentos centrales del culturalismo. ¿Sí? La segunda parte es más breve No sé, y tiene que ver con... Sí, Yamila. cuando habla de la comunicación direccional, unidireccional, y que después es muy observado y que hubo un quiebre, Sí. porque investigan a las personas que consumen a los medios y todo eso. ¿Es funcionalismo? No, es culturalismo. Ah, porque en el libro no lo dice en la primera parte. ¿Cómo no lo dice? Cuando Mirá, empieza Pablo, que dice que la comunicación es lineal y unidireccional, no dice culturalismo. lo veo romano. Yo No, con Romano he tenido fortuna de se compartir escuchó un mal la montón pregunta, de quitos. Santiago. Santiago, pará. A ver, Yamira pregunta, si la primera parte de esa diferencia que vos hiciste de comunicación unidireccional es funcionalismo. Sí, es funcionalismo, sí. funcionalismo. Es funcionalismo, claro. Eso es. Aunque el libro lo dice, además. No, pero yo me refiero a la primera parte. La primera parte de Cuando de empieza. Pablo es todo funcionalismo. Es todo funcionalismo. Corriente funcionalista, no teoría. O sea, apenas Unidireccional. habla de funcionalismo. Sí, claro, unidireccional, asimétrica, habla de funcionalismo. Eso es el funcionalismo. Sí, cuando empieza a hablar de la comunicación en el año 20, eso es funcionalismo. Claro, eso es funcionalismo. ¿Sí? Dicho esto, vamos a dividir entonces, el encuentro teórico en tres partes. Una primera parte que agrupa esta introducción que acaba de pasar, más los fundamentos centrales del culturalismo. ¿Sí? Esto nos va a llevar el tiempo que sea necesario, ¿sí? Para entender cuáles son los 4 elementos centrales que forman parte del funcionalismo, del culturalismo. Una segunda parte de cuáles son las dificultades que la cultura popular tiene de entrar en el tejido masivo, ¿sí? Y una tercera parte de cómo se negocia, ¿sí?, el intercambio de información entre la cultura de masas, ¿sí?, y la información que procede de la cultura popular. ¿Estamos claros los 3 momentos en que estamos en el primero? ¿Sí? Para mí el point, digo point porque es la idea de point es una idea también del autor, de Pablo Romano. ¿Sí? Como Romano dice, este es el point, es lo que está diciendo, prestar atención a esto, o esto es importante. ¿Sí? El point del texto es este. ¿Sí? Es esto. ¿Sí? Es 1, 2, acá repetimos el 2, pero es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Estos cuatro fundamentos resumen la idea del culturalismo. Lo vamos a mirar, lo vamos a ejemplificar y lo vamos a revisar hasta que puedan ser asimilados como para rendirlos ya mismo, mañana en un final. ¿Sí? La primera idea, que me parece que es la más fuerte respecto del culturalismo, tiene que ver con entender que la clase... A ver, ¿qué estudia Birmingham? Estudia la clase trabajadora, pero a ver, la analogía, cuando hablamos de clase trabajadora y pensamos en Inglaterra, tenemos que pensar clase popular en la República Argentina o en el continente latinoamericano. Es decir, hay una semejanza, una similitud entre las clases, en lo que entendemos como clase trabajadora y lo que entendemos como sectores populares. ¿Sí? Dice que los sectores populares, ¿sí?, que las clases trabajadoras, tienen unos mecanismos de relación, ¿sí?, tienen una forma de vinculación entre ellas y un sistema de valores. Bueno, podríamos resumirlo, tiene una forma de mirar el mundo que hace que cuando llegue un contenido, ¿sí?, del emisor, cual sea que sea este emisor, ¿sí?, que cuando llegue ese contenido no llega una cabeza en blanco, no llega una estructura en blanco, sino que negocie ese contenido que tiene una forma de ver el mundo con la forma de mirar el mundo que tienen los sectores populares y las clases trabajadoras. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Con lo cual, ahí, digo, no solo Ignacio esquema mental, ¿sí?, o esto, no me quiero meter en algo, digo, la cátedra está llena de especialistas, por suerte. El especialista de esto que llamamos esquema mental o marcos cognitivos y tales, Noelí Cristi, ¿sí?, lo van a volver a revisar esto en el anteúltimo capítulo de Itinerarios, ¿sí?, en el teórico de Noé. Pero, digo, es mucho más que un marco mental porque es una cuestión colectiva. Es decir, hay determinados intereses, ¿sí?, determinados intereses en juego que son de carácter colectivo, que hacen que lo que nosotros entendemos por sectores populares, ¿sí?, también tenga una mirada del mundo para ofrecer. Entonces, cuando llega un contenido de los medios masivos, ese contenido de los medios masivos, ¿sí?, negocia con la forma de ver el mundo que tienen los sectores populares. Para un poco, y no voy a entrar en este debate, creo que le debíamos la palabra a Erika, ¿no? ¿Sí? Para un poco estaba buscando el desmentir, hueco. Acá estoy. ¿sí?, para un poco ¿Se escucha? desmentir esta idea de que la gente es absolutamente Hola, Mike. manipulable por la información. ¿Sí?
mente no es manipulable, porque la gente tiene un tipo de conciencia, una forma de ver el mundo, que lo que hace es negociar con el contenido, negociar la forma que yo tengo de ver el mundo, ¿sí? Con la mirada que llega, que siempre es externa. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, la unidireccionalidad es un concepto que nos empieza a quedar soso, que nos empieza a quedar flojo. Erika. ¿O no ve por Erika? Sí, no, lo que yo le quería preguntar era qué relación tenían, porque estábamos en California al principio y después nos fuimos a Birmingham. ¿Cómo hacen esa conexión desde, digamos, la escuela de Palo Alto a estudios culturales? Sí, eso yo lo mencioné, lo reitero, lo mencioné, sí. Quizás no no, reitero, no hay problema. No hay problema. Estamos para eso. Nosotros dijimos que, si bien el culturalismo es una corriente mucho más amplia que la que contempla la Escuela de Palo Alto, no se puede entender al culturalismo sin ver antes Palo Alto, porque lo que habilita Palo Alto es la reflexión no sobre el emisor, sino sobre la interacción. ¿Sí? Dice, el centro del acto comunicacional no está dada en la voluntad del emisor, sino en la interacción, en la negociación que se da entre emisor y receptor. ¿Sí? Birmingham a eso le pone un nombre. ¿Sí? Dice, esta interacción está vinculada entre la mirada del mundo de los medios hegemónicos y la mirada del mundo de las clases populares o de los sectores trabajadores. ¿Se entiende esto, Erika? ¿Sí? Sin ese concepto precedente, ¿sí? sin esa intención psicologista precedente de Palo Alto, es imposible entender la influencia de la escuela de Birmingham. ¿Sí? No sé si contesté lo que me preguntabas. Sí, seguimos quedó entonces clarísimo. adelante, ¿sí? Sí. Primer elemento. Los sectores trabajadores tienen una mirada respecto de cómo funciona el mundo. A la mañana nosotros pusimos un video, lo voy a poner igual, ¿sí? A ver, esperen que los busco. Un video no es particularmente optimista, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Es un video que no tiene palabras, o creo que la única palabra que está en este video está al final y en los títulos. El juego que habíamos hecho a la mañana respecto de este video es si ustedes, todos nosotros nos reivindicamos estudiando o laburando en una universidad pública, es decir, todos los que estamos acá, las caras que veo en esta pantalla 1, que son la de Paulín, la de Noelí, la de Marcelo y mi propia cara, fuimos estudiantes de esta universidad, con lo cual reconocemos las historias de universidad de hijos de laburantes o hijos de trabajadores, ¿sí? Apuesto a que lo que va a pasar en este video que vamos a compartir, lo pueden entender perfectamente, ¿sí? Lo pueden entender perfectamente sin necesidad de que nadie se los explique. A ver si entienden qué le pasa al protagonista de este video que vamos a compartir por acá. ¿Sí? Vamos a ver bastante. Mucho conocen, pueden vibrar en la misma historia que nuestro protagonista. Conocen los temores, las ansiedades de los sectores trabajadores, lo que significa el sacrificio, dejar de lado los sueños. ¿Sí? Bien, eso está inscripto en su conciencia de clase. Eso está inscripto en lo que son como grupo. Alguien así se sentó en su mesa, así son ustedes. Con alguien así comparten su cumpleaños o su mesa de Navidad.
¿sí? Por eso todo lo que está escrito en ese video, aunque no haya una palabra mediante, está lleno de valores o de simbología, que cuando viene una boluda que te dice vibra alto, decís, ¿sabes qué pasa, flaca? Yo tengo que vibrar alto, pero antes tengo que poner un plato de comida arriba de la mesa, porque si no mi hijo no come. Salame. ¿Sí? Digo, todos los contenidos que te llegan respecto de cool, esnovismos varios y gilada, ¿sí? Vos lo negociás con la cosa digna de salir a laburar, de lo que tengas que laburar para poner un plato de comida arriba de la mesa. ¿Sí? Esas cosas son negociadas, siempre es negociado. Entonces, de este lado también se habla, de este lado también se produce, y ese sentido que yo tengo, negocia, ¿sí? Negocia. ¿Hasta acá? Primer elemento, entonces, los elementos que vos recibís, ¿sí? Los fundamentos que vos recibís, los recibís ahora acá desde una mirada crítica, ¿sí? Desde una mirada crítica. ¿Sí? Si la influencia de los medios, con lo cual queda relativizada. La segunda cuestión, que me parece importante pensarla juntos, es cierta crítica al concepto de clase social. ¿Sí? Cierta crítica al concepto de clase social. Es decir, lo que determina esto no es, ¿sí?, la idea de clases altas, medias y bajas, sino un sistema de valores que es paralelo y que revisa los valores preponderantes dentro de lo que nosotros llamamos medios hegemónicos. ¿Sí? Si la clase trabajadora o los conceptos vinculados con clase trabajadora no se ajustan específicamente a la idea de clase media, sino que de alguna manera son un sistema de valores que corta transversalmente, ¿sí?, a los sectores medios y a los sectores bajos. ¿Sí? Que le dan un valor al trabajo, que le dan un valor a los códigos, que le dan un valor al honor, y que revisan los fundamentos de los medios clásicos. Con lo cual aparece el tercer elemento que para mí es el más valioso de este texto, que es entender que lo importante es la cultura. ¿Sí? Que lo que yo tengo que estudiar, si quiero estudiar comunicación, es cultura, porque la cultura es una fuente de información. ¿Sí? Hasta ahora nosotros, si pensamos que los medios son hegemónicos, es decir, que lo que el emisor como A propone en términos de información llega libre a B, lo que suponemos también es que hay una sola cultura. Es decir, que B no tiene nada para negociar en el camino. Cuando empezamos con esta mirada decimos, bueno, pero pará, en B también hay cultura, en B también hay valores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En B también hay valores. En B también hay una serie de fundamentos que nosotros le damos un nombre que lo reduce, pero que pueden entenderse bajo la lógica de sistema de valores dentro de la cultura popular. Doy un ejemplo de esto, lo voy a ejemplificar con, para mí, el video más contundente, más valioso que tenemos. Voy a poner dos. ¿Tienen ganas de ver videos? Yo lo único que tengo ganas es de ver videos, casi. Y irme a dormir, porque me duele la panza, pero a morir. ¿Sí? Sí, profe, mandale. Gracias, Ari. A ver. Vamos a mirar una serie de valores que se supone que forman parte de los medios, de lo hegemónico, ¿sí?, de la cultura hegemónica. Joven mata viejo, ¿sí? Los viejos como nosotros, como Pablo, como yo, en menor medida como Rielo, que es más joven pero envejece más rápido, ¿sí? Tenemos que dejarle paso a la juventud, primer elemento, ¿sí? Ganar es todo, ganar mata todo, ¿sí? El éxito es deseable, ¿es así? Te entró, La máquina, te entró la bala de hoy. Total. El éxito es deseable, ¿sí? El éxito es deseable. Digo, vamos a conquistar el éxito, vamos a perseguir el éxito. Si tengo el éxito al alcance de la mano, lo agarro, lo abrazo, ¿sí? ¿Conocen esos valores? ¿Esos valores vienen disparados de los medios, normalmente? ¿Nos construye una idea de cómo funciona el mundo? ¿Sí? Este video que les voy a poner tiene quizás al héroe más controvertido, o uno de los 5 héroes más controvertidos que ha dado la cinematografía contemporánea. Detestable, es absolutamente detestable, y después es absolutamente adorable. Representa todos esos valores. Es frívolo, es exitoso, se lleva el mundo por delante, y después aprende una lección. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí?, vamos a ver en este video, cómo el sistema de valores supuestamente hegemónico aparece confrontado con otros valores. ¿Sí? Yo estoy casi seguro que esta película la vieron. Aparece confrontado con un sistema de valores que no es propio de la cultura hegemónica, sino de la cultura popular, donde lo que parece importante, éxito, juventud, ¿sí?, sistema, nos terminamos dando cuenta que en la cultura popular significa otra cosa. Quizás nunca, a ver, este video les haya producido lo que les va a producir ahora, pero estoy casi seguro, confirmame si no, Noé, que esto lo habrán visto. ¿Sí?
enano! ¿Vas a limpiar su parabrisas? Nos vemos el viernes que viene. Para mí está todo ahí. ¿Sí? Está. Ahí hay dos sistemas de valores absolutamente contrapuestos. McQueen decide dejar de ser un Mersa para convertirse en un ídolo popular. ¿Sí? La popular se lo agradece, además, la monada enloquece cuando ve el gesto que toma el Rayo McQueen. La victoria es irrelevante, la victoria es una cosa menor. ¿Sí? Lo que decide es premiar cierta idea del honor, de los códigos, respeto del Rayo McQueen a la vejez, no solo a la vejez que representa en este caso el Rey, sino Hudson Hornet, ¿sí? La enseñanza que él recibe de Hudson Hornet que le permite seguir en pista, doblando al revés, que era al revés de como dicen los manuales. ¿Sí? Esto es una idea. Si quieren ver esto de un modo más sofisticado, porque acá me comentó, creo que fue Noé, que ustedes son re cinéfilos, ¿sí? Que son re cinéfilos. Nosotros vamos a ver un cinéfilo, ¿sí? Si hay un cinéfilo en el mundo es Orson Welles. ¿Lo tiene Orson Welles? Claro, después eso ganó todo, Lucas. Rayo ganó todo. ¿Sí? Ganó todo. Orson Welles lo tenemos todos. Orson Welles es la cabeza de la cinematografía. ¿Sí? Vamos a mirar qué cosa dice Orson Welles antes de seguir adelante. Hagamos este pequeño corte de video. A ver si lo puedo encontrar por acá. Denme un segundo. Vamos a mirar este video de Orson Welles. ¿Sí? Orson Welles, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedicaba su actividad? Ustedes que son tan cinéfilos. ¿Qué hacía el muchacho? Ya acá hay un viento terrible, así que no le veo mucha vida a la luz. ¿Qué hacía Orson Welles? Cine, el mejor cine, creador, arte. Dame arte. La Guerra de los Mundos recordaban, pero era... Escribía, cine, creador, el arte. ¿Quieren ver qué opina Orson Welles del arte? El arte es un sistema de valores, en sí mismo. Se supone que un tipo que se dedica al arte, lo más importante de su vida es el arte, ¿o no? Vamos a mirar qué dice Orson Welles. Y van a entender por qué esta cátedra está armada como está armada, por qué jugamos al fútbol con lo que jugamos al fútbol, por qué comemos asado con lo que comemos asado. ¿Sí? Pero para esto tienen que prestar mucha atención, para ver cómo Orson Welles, gigante, sigue siendo un hombre de la cultura popular. Para mí en este video está todo. This is a sort of impertinent question. I wanted to ask you, if you have ever cast a friend instead of the right person for the part. Frequently. Have you regretted it? Frequently. Would you do it again? Yes. Do you think? Because I don't regard art as of prime importance. I already told you I prefer every other loyalty in life to art. I hate the romantic conception of art as taking precedence over anything. I think it's the last thing to be considered, always. Certainly would regard friendship as more important than my art. I have great respect for people who do regard their art in that way. And I think they are probably the most valuable artists. So I'm not defining what an artist ought to be. I'm just saying the kind of artist I am. Well, are you happy in this state? Would you like to be the kind of artist they are? No, not at all, because I'm not really, you know, I don't regard myself as fundamentally a professional, you know, anyway. I'm basically an adventurer. And those people who are serious and are professional, truly and deeply serious at the expense of every other value in life, are probably the people who make the biggest contribution to art. I certainly wouldn't like to be one of them. Do you believe in the principle of making a contribution? Yes. Do you think that by, in a sense, dividing yourself in this way, you are diffusing your contribution? Probably. Do you think that's a bad thing? No, not a bad thing for me. It might be a bad thing for art, but since I don't regard art as of prime importance, I've answered your question. Then the hell with posterity. Yes. Monstruo. ¿Sí? Bueno, esos son los valores del arte. ¿Sí? Tengo que trascender. Lo importante es laburar con amigos. ¿Y perdés una oportunidad? Sí, qué sé yo. A mí me gusta laburar con mis amigos. ¿Sí? Esto es un sistema de valores. Esto es un sistema de valores que contrapone la idea de lo popular a la idea de lo hegemónico. ¿Estamos de acuerdo acá?
Entonces, hasta acá revisamos 3 elementos. ¿Sí? Primero, que los contenidos que llegan, los sectores populares los revisan. Segundo, ¿sí? Que existe una suerte de conciencia de clase, no de clase social, ¿sí? Sino de clase popular, estamos bien cabeza. ¿Sí? Tercero, que lo importante es la cultura. Lo cuarto es que si yo voy a confrontar sistemas de valores, claramente va a haber una tensión. ¿Sí? Acá nosotros ponemos siempre un video, pero ya pusimos 2, así que no. Después vamos a mirar más videos, pero si hay 2 sistemas de valores contrapuestos que sostienen cosas diferentes, claramente hay una relación de tensión y de poder y contrapoder entre las culturas altas, las pseudoculturas altas, y las culturas bajas. Si nosotros acá siempre ponemos el mismo video, que ustedes quizás lo tengan o lo conozcan, si no, búsquenlo, busquen en YouTube Gordo de Central. ¿Sí? Gordo de Central es un video, anda a la cancha bobo, ¿sí? Que registra la pelea entre popular y platea. La tensión entre popular y platea y los valores que están puestos en juego entre la idea de popular y platea. Entonces, corto acá para cerrar esto que nosotros llamamos primera parte del encuentro teórico de hoy, que le debemos, insisto, a Pablo Romano en la prosa y a Luz Canela Suji y a Sola Reyes Manoso en el diseño del Pablo. ¿Sí? Primer elemento. Los contenidos no llegan a cabezas que están en blanco, sino que llegan a cabezas con las que voy negociando, ¿sí? Porque ya tiene un sentido, una manera de mirar el mundo. Segundo, la historia se interpreta desde las clases sociales subalternas, no desde las hegemónicas. ¿Sí? La tercera, si quiero estudiar comunicación, tengo que estudiar cultura, porque la cultura es la que me da la información para armar esas categorías que considero claves. La cuarta, tensión. ¿Sí? Entonces, revisión, interpretación, ¿sí? Cultura y tensión. ¿Hasta acá? ¿Hasta acá? Creo que terminamos más o menos bien el primer bloque, ¿sí? De la materia. Yamila dice creo que no, pero no sé si esto viene de otro lado. Ah, viene, ya se pasó lista. ¿Dudas? Pablo Autor, Marce, Cande, ¿algún aporte? Seguimos por acá. Creo que por ahora no hay dudas en el chat, así que está súper claro todo, dicen. Vamos entonces, seguimos para adelante. La segunda parte es mucho más corta, ¿sí? Y de alguna manera la corta con la dulzura, ¿sí? Que es esta idea de cortarla con la dulzura. Cortarla con la dulzura es decir, bueno, entonces que somos un grupo de Orson Welles, y que estamos vinculados con la cultura popular y que vamos a encontrar los canales. No encontrás los canales nada, flaco, porque los canales están todos ocupados, claro, Ivana, los canales están todos ocupados por lo que consideramos medios hegemónicos, y los medios hegemónicos te obturan. Ahora, quiero decir, aún si hay un sistema de valores propio de los sectores populares, muy pocas veces esos valores propios de los sectores populares, ¿sí? Encuentran la posibilidad de incorporarse a la cultura masiva, ¿sí? Acá aparece, a modo de cierre del bloque anterior, algo que me parece que es central, que es la idea de la interdisciplinariedad. ¿Sí? Después que era la pregunta que hacía hace un rato la compañera, después de Palo Alto, es imposible pensar la comunicación solo desde la comunicación. ¿Sí? Y esto que hoy está tan claro, que pensar en la comunicación es pensar en la sociología, en la psicología, en la antropología, nace en Palo Alto, bajo esta influencia que es el interaccionismo hegemónico. ¿Sí? De manera que vamos a tener que mirar las variables de análisis, ahora vamos a mirar qué es esto, la idea de cultura popular y sobre todo la idea de clase popular. ¿Sí? ¿Por qué muchas veces decimos que los contenidos provistos por los sectores populares no encuentran el cauce adecuado? ¿Sí? No encuentran el cauce adecuado. Los canales adecuados para formar parte de la cultura hegemónica. Porque nosotros somos sumamente prejuiciosos. No me acuerdo, sé que dije, pero seguro que ahora lo retomo. ¿Sí? ¿Por qué nosotros muchas veces no encontramos lo que la gente común, provecho para lo que la gente común piensa, ¿sí? en lo que son los medios hegemónicos? Porque somos sumamente prejuiciosos respecto de los contenidos que surgen de la cultura popular. ¿Quieren hacer un juego? Lo hacemos siempre, a mí me encanta. Vinculados con lo prejuiciosos que somos respecto de los contenidos que la cultura popular produce. Así, bueno, ¿quiénes son los prejuiciosos? Y ahí siempre el de derecha se supone que es el otro, ¿sí? Siempre el de derecha se supone que es el otro, de manera que yo no me reconozco ni prejuicioso, ni discriminador,
¿Sí? ¿Por qué? Pues soy súper progresista en mi estructura y jamás discriminaría un contenido vinculado con los sectores populares. Miren, miren. ¿Sí? Miren este contenido propio. A ver si conocen esto. Miren esta poesía. Nosotros hacemos este juego. ¿Me ayudan en este juego? Son cuartetas clásicas. La cuarteta de las clásicas, que vengan de letras, si hay gente en la sala, sabrán que, como nosotros entendemos la cuarteta clásica, es hija del romanticismo español, ¿sí? Finales del siglo XIX. Miren esta estructura, ¿sí? Se enciende tu perfume en mi ser. De alguna manera es ontológico este concepto. El concepto ser siempre remite a cierta ontología, y el ser perfumado es una maravilla, ¿sí? Estoy preso en este infierno. Acá hay una reminiscencia del Dante, de la Divina Comedia, ¿sí? Dante, cuando habla de Beatriz, habla de sumergirse en un infierno por amor. Mirar las horas pasar, la idea que el tiempo se habita, la ansiedad, la figura tras el cristal, ¿sí? ¿Vieron esa poesía? ¿Vieron ese cuarteto? Ese cuarteto maravilloso, esas dos cuartetas que vimos hasta ahora. ¿La conocían? ¿Les gusta la poesía? ¿La conocían? Espera que se las continúo, porque capaz que la conocen. Con el autor de este texto, nosotros coincidimos en que esta quizás es la mejor canción que dio la cumbia en los últimos 30 años. ¿Sí? Es En septiembre tú fuiste mía, de Miguel Conejito Alejandro. ¿Sí? El estribillo es súper pegadizo. Podríamos terminar tranquilamente hoy con En septiembre tú fuiste mía, pero lo pueden buscar después y que esto les alegre la noche. Pero mira el pelo que tiene Miguel. Mirá más le dicen conejito, no es que le dicen el platónico. ¿Sí? Con lo cual, merece rápidamente, aún en nosotros que somos cabezas súper progresistas, no el desprecio, porque no despreciamos, ¿sí? Sino, bueno, es un arte menor, ¿sí? La escultura popular. Vamos a ver el arte mayor, vamos a ver el arte mayor. Me gusta ese tajo que ayer conocí, ella me calienta, la puedo invitar a dormir. Si nosotros no, la quiero invitar a dormir, nosotros si nos ponemos 5 minutos construimos esta cuarteta, sin problema. ¿Sí? La construimos en un baño de Constitución a las 3 de la mañana, ahora ya no se puede, pero volviendo, ¿sí? Volviendo de alguna jodita. Voy a decir, mejor acá. No, no mejor acá. No, acá no mejora. ¿Sí? Acá vuelve a hacer un pelotazo de cartel de Cinzano, de la vieja cancha de River. Acá mejora, no, acá repite el estribillo. Ese es Spinetta. Ay, el flaco, el día de la música. ¿Sí? Esto también marca la dificultad que tienen los contenidos vinculados con la cultura popular de incorporarse a la cultura masiva. ¿Sí? ¿Es así? No en la derecha, ¿sí? En lo rancio, también en nosotros, en nuestras cabezas progresistas. ¿Por qué? Porque queda bien ser spinettiano, y está muy bien el flaco, ¿sí? Está muy bien el flaco, pero nosotros suponemos que hay una jerarquización en la cual determinado tipo de contenidos nos vuelven más cool y determinado tipo de contenidos chorrean grasa. Miren esto. Para mí esta poesía que voy a compartir, esta sí es más conocida. Esto es mucho más difícil, ¿eh? 5 versos en una estrofa es... ¿Sí? Quien hacía muy bien esto era Shakespeare. ¿Sí? Construir poesía en 5 versos. ¿Sí? El tercer verso de esto, la idea de que cuando uno está como muy angustiado, muy deprimido, no puede ver el horizonte, resuelta en la imagen, no se piensa en el verano cuando cae la nieve. Si me dan 100 años yo no puedo construir ese verso. ¿Sí? El segundo ya es, digo, nosotros remitíamos a Platón, miren esto es platónico puro. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Que hay un mundo por afuera, ¿sí? Que hay algo por afuera de la caverna, supongo que andarán ahora por filosofía, y otra cosa adentro. ¿Sí? La lógica es indivisa, porque la pelota no se mancha, ¿sí? Y eso no divide las relaciones entre los hombres. Y después sí, un estribillo que es hermoso. ¿Sí? Un estribillo con un increciendo de pasión. Mírenla, miren lo que es. Miren todo lo que hay ahí. ¿Sí? Miren esa estampita preciosa. Pero no, esto es grasa, esto no es grasa. Comunicación sin emoción, una voz en off con una expresión deforme, busque algo que me saque ese mareo, busco calor esa imagen de video, nada, nada personal, nada, nada personal. Pero es Cerati. ¿Sí? Pero es Cerati. Entonces yo no voy a encontrar muchas más historias de Cerati o de Spinetta que de Gilda o de Miguel Conejito Alejandro. ¿Sí? Eso tiene que ver con cierta predisposición a un tipo de consumos que en la apariencia cool esconden cierta jerarquización de contenidos de los sectores medios, ¿sí? Y hegemónicos
contra los contenidos que producen los sectores populares. ¿Se entiende esto? Entonces, quiero decir, aparentemente lo que nosotros planteamos en el primer bloque está orientado a una idea, es decir, lo que produce el emisor, ¿sí? Lo que producen los medios hegemónicos, negocia con lo que producen los sectores populares. ¿Estamos de acuerdo en esto? El problema es que los canales con los que cuentan los medios hegemónicos para reproducir determinado tipo de contenidos suelen ser mucho más eficaces que la visibilidad que nosotros le damos a los propios sectores populares. ¿Sí? Que los discriminamos, los invisibilizamos, los estereotipamos, con lo cual toda información que surge de esos sectores antes pasa por nuestro prejuicio. ¿Sí? Entonces, yo así lo tengo, el resto, a ver, yo no quiero poner, pues si pongo Miguel Conejito Alejandro, me sirvo un vino y se acabó el día. ¿Sí? Así, lo que yo voy a hacer es poner Miguel Conejito Alejandro 8:33 de esta noche, no 8:27. ¿Sí? 8:33. No vamos a poner Schiller tampoco. Sí, vamos a poner Schiller en esta casa, voy a bailar con mis hijos, pero 8:33 de hoy, ahí Rielo ya está preparado también. ¿Sí? Vamos a terminar esta clase con Rielo diciéndonos su segundo nombre, además. ¿Sí? 8:33, vamos a mirar esto, pero antes no, pero pueden ver. ¿Sí? Si ustedes llegaron acá conociendo de música ligera y no conociendo de Septiembre Tú Fuiste Mía, casi que no hay que explicar mucho de la dificultad que tiene la cultura popular de imponerse. Digo, no hay que conocer de música ligera, no esté claro eso, Maxi, los dos. ¿Sí? Hay que conocer los dos. ¿Sí? Porque nuestro vecino vibra al ritmo de Septiembre Tú Fuiste Mía. Porque nuestro vecino en el 2002 vibraba al ritmo de Montecristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces las dos. ¿Sí? Por mí armen, ¿eh? Bebida, me refiero a bebida, yo no tengo problema. ¿Sí? No, en un momento lo suficientemente angustiante como para encima yo le diga que no está bien. ¿Sí? Naón no se lo puede decir porque es titular de esta cátedra, pero yo Santi, que tomen sin problema. Sí. se me está cayendo el cielo abajo, pero Acá, sí. hacía un aporte, una pregunta, una compañera que se me fue, y decía, se pregunta, ¿romantizar una clase social? Creo que también hay que hablar de no romantizar. No romantizar. No es romantizar, aclarar. Cero es romantizar. Cero es romantizar. De hecho, es brillante el aporte. No, cero es romantizar. De hecho, el juego que estamos haciendo tiene que ver con exaltar los mejores momentos de esa cultura popular y elegir los momentos más bajos de Spinetta o de Cerati. ¿Estamos de acuerdo? Pero realmente lo que se hace es el contrario. Nosotros romantizamos ciertos consumos vinculados con lo hegemónico. No es romantizar. Romantizar también es un problema. Quiero decir, para los sectores populares son tan peligrosos los que los estigmatizan como que los que lo romantizan. ¿Estamos de acuerdo? Porque los dos están igual de lejos. Lo único que no es peligroso para los sectores populares son aquellos que se ponen en el lugar del otro y se involucran en esas problemáticas. El que te dicen, bueno, pero son fantásticos, porque, ¿viste? Hicieron un almanaque con palitos de helado, ¿viste? Con todas las limitaciones que tienen. Y lo que te dicen es matarlo a todo, porque si lo dejas crecer te van a robar el pasacassette. Por distintos motivos son igual de peligrosos para los sectores populares. ¿Sí? El único que no es peligroso para el sector popular es la tercera posición. Esta cátedra es muy afecta a este tipo de terceras posiciones, en la cual se piensa situado, se piensa en el lugar del otro. ¿Sí? ¿Estamos acá? Entonces, dos momentos, dos bloques, ¿sí? Roma me dice, se va a caer el cielo abajo, se va a caer Roma, ¿no? Acá hay un viento, pero viento fuerte, ¿sí? Pasó recién un viejo con un barco que está subiendo animalitos de A2, así que me imagino que esto viene con agua, ¿sí? Dos momentos. Primer momento, 4 fundamentos del culturalismo. Segundo, introducción y 4 momentos del culturalismo. Segundo momento, ¿sí? Segundo momento, las dificultades que los contenidos propuestos por los sectores populares tienen para subirse al ring, para negociar en igualdad de condiciones con los contenidos propuestos por los medios hegemónicos. ¿Hasta acá? ¿Sí? Tercer momento, ¿cómo esto se resuelve desde los sectores vinculados con la cultura popular? Hasta acá, dudas, cosas, aportes. La vienen llevando bien. Vamos una hora, 50 minutos, estamos bien. ¿Cómo estamos? Sí, Cari me hace que sí. ¿Quién más? Preguntas no hay. ¿Estamos? Azul me hace que sí. ¿Seguimos adelante? ¿Sí? ¿Medio hora final? ¿Esto no está en un PDF? Sí, en el que está pasando. No. Sí, está en el itinerario. Esto lo dice Romano. Todo lo que está acá. Sí, lo que yo estoy diciendo, estoy robándole todo lo que dijo Romano en un PowerPoint que se lo robé a Luz, más el Rayo McQueen.
¿Sí? Este sería el resumen del teórico. ¿Sí? Vamos a mirar el tercer momento, ¿sí? El tercer momento que de alguna manera nos mete dentro de la idea de que si hay un poder, el poder ya no es un poder estable, es decir, el emisor no está quieto, ¿sí? Sino que el emisor negocia con una idea de contrapoder, y en esta negociación se involucran todos los niveles de la sociedad y además hay alianzas coyunturales entre distintos sectores. Con lo cual es muy importante entender este tercer momento, que es el aporte que hace Stuart Hall para entender de qué está hecho un proceso de comunicación. Y el proceso de comunicación para Hall está hecho de 4 momentos: producción, circulación, distribución, consumo y reproducción. La idea de producción, nosotros nos vamos a meter mucho en el tercer momento, y vamos a dar algunos ejemplos ahí, vamos a demorarnos un poquito ahí. La idea de producción está muy bien definida por Pablo, tanto en el texto como en el teórico que acaba de dar Romano, respecto de los mecanismos de codificación, ¿sí? La construcción de mensajes, los aspectos técnicos vinculados con el proceso de emisión, ¿sí? El lenguaje, lo ideológico. El segundo paso, esto también es una mirada bastante instrumentalista, ¿sí? Entender que la distribución de determinados mensajes se da a través del medio adecuado, ¿sí? Que estos medios suelen ser medios masivos. En la área de las tecnologías de la comunicación y la información esto se revisa un poco, pero esto lo vamos a ver más adelante, en 2 o 3 viernes, ¿sí? En esta misma sala. Que para que un mensaje tenga efecto, tiene que estar hecho o armado en un código que pueda ser decodificado por la audiencia, y que empezamos a hablar de la eficacia del contenido, contenidos eficaces y no eficientes, vinculados con el grado de simetría o de comprensión o de incomprensión sobre el que se desarrolla determinados contenidos. Vuelvo para atrás. Si esto no está ajustado, si esto no es preciso, si la idea de la producción no es precisa y la circulación y distribución no es precisa, el mensaje no puede ni arrancar. Lo que puede pasar, y creo que acá está el aporte de este diseño de proceso comunicacional de Stuart Hall, es que aún habiendo consolidado un proceso de producción eficaz y un proceso de circulación y distribución eficaz, la modalidad consumo, el efecto no sea el esperado. ¿Se entiende esto? ¿Qué te dice la visión instrumental? Mirá, si vos la producción y la circulación la garantizás de acuerdo a la idea de lo que debería ser eficaz, ¿me siguen esto? El consumo es el consumo que vos esperás que se dé y el efecto es el efecto que vos esperás que se dé. ¿Se entiende esto? ¿Sí? El point, el centro, está en la producción y la circulación. Si la producción y la circulación está bien, esta es la idea de emisión, es la idea de unidireccionalidad, es la idea de simetría. ¿Sí? Esta es la idea de hipodermia. Mirá lo que producís. Porque si lo que producís está bien hecho, ahí está, ¿vale? Si lo que vos producís está bien hecho, se va a consumir y va a tener los efectos que vos esperás que tenga. ¿Qué te dice la cultura popular? No, ni ahí, ni ahí. ¿Sí? El centro de la negociación está en el consumo. El centro de la negociación está en el consumo. Y acá aparecen 3 elementos, que espero que acá se hayan demorado un ratito. Acá está el centro del culturalismo en términos operativos, ¿sí? ¿Dónde la gente tiene chances? En la manera que consume determinados contenidos. ¿Sí? ¿Dónde se representa esa negociación? En la manera que uno consume determinados contenidos. Acá también me voy a quedar mirando un par de cosas, un par de videos, ¿sí? Claramente hay un modo que es hegemónico. La mirada instrumentalista tiene una directa relación con lo que es el modo hegemónico, es decir, la manera que yo planteo un mensaje y la manera que el mensaje llega, ¿sí? El modo negociado, a ver, ¿cómo lo explica Pablo? El receptor acepta el mensaje, el receptor recibe el mensaje, ¿sí? Pero modifica algo del sentido con el que fue codificado, ¿sí? Utiliza el mensaje de acuerdo a su propia idea de cómo ese mensaje funciona bien, ¿sí? Claramente las canciones de cancha son un ejemplo de esto. Si yo voy a poner algo que lo ponemos siempre por cábala, de lo que es para mí la representación del modo negociado, y por aparte le mete ritmo. Para mí la representación del modo negociado es un tipo de música especial que ahora la van a conocer. Entiendo que alguno de ustedes la habrá escuchado. El que yo les voy a mostrar es un consumo de cultura alta, ¿sí? Muy breve, esto es alta cultura, pero van a ver que es un modo de consumo negociado, ¿sí? Vamos a escuchar un poquito de música clásica, Pablo. ¿Que eres un clásico? Exactamente. ¿Sí? Eso es consumo negociado.
¿Qué tomo de Beethoven? Bueno, para mí es Beethoven. No, pero con Beethoven no se baila. Vos lo vamos a poner a las clases populares Beethoven, entonces ahí los vamos a amansar, a escuchar, ¿sí? Van a dejar de tomar el vino tirándole cosas adentro, ¿sí? No, vamos a agarrar a Beethoven, o sea, el Beto y con este Beto vamos a hacer lo que querramos nosotros, y nos va a divertir, y nos vamos a bailar, ¿sí? La canción de cancha es, por definición, quizás el ejemplo más claro de lo que es un consumo negociado. El consumo oposicional directamente es cuando vos vas con una de máxima, ¿sí? Y la gente quiere entender exactamente lo contrario de lo que vos fuiste a proponer. ¿Sí? Eso sucede cuando tu desprecio por el otro, ¿sí?, es lo suficientemente grande como para que el otro se dé cuenta que vos no sabés nada de su mirada del mundo, de cómo se interpreta, de quién es, ¿sí? Nosotros ahí ponemos normalmente un video de la primera época de Todo por 2 pesos, que un personaje de Capuzotto se llamaba Irma Yusid, ¿sí? Que siempre lo encarnaba búsquenlo, hay 1000 capítulos de Irma Yusid, yo no quiero que se corte de vuelta, prefiero terminar este teórico, pero todos los capítulos de Irma Yusid, donde Irma Yusid cuenta que un joven universitario va al barrio a explicarle cómo les va a cambiar la vida, ¿sí? Porque él los quiere mucho y los entiende mucho, y qué le pasa cada vez que va a visitar un barrio popular, ¿sí? Cualquier contenido de Irma Yusid. Entonces siguen anotando cosas. Miguel Conejito Alejandro, Irma Yusid, de a poquito le estamos armando la noche, ¿sí? Eso es un modo oposicional. Entonces, ¿dónde los sectores populares tienen la posibilidad de negociar o de intercambiar información con lo que consideramos sectores hegemónicos? En las modalidades de consumo, en el tercer del cuarto paso de este proceso, ¿sí? Este proceso que describe este bajo. Y acá aparece algo, y para ir cerrando ya este encuentro teórico de hoy, estamos en la tercera parte, ahora la vamos a revisar. Aparece algo que completa un poco la conceptualización que propuso Pablo, tanto en el texto como en el primer teórico, que tiene que ver con mover, ¿sí? Si en las primeras teorías instrumentales, el funcionalismo, el sujeto activo es el emisor, a medida que va avanzando el tiempo y se va sofisticando las modalidades de análisis de las teorías de comunicación, vamos a ver que se desplaza el interés, y si antes miraba qué pasaba con el emisor, en este momento del análisis que estoy mirando, ¿qué pasa con quién? Con el receptor, ¿sí? El sujeto activo es el receptor. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? El sujeto activo es el receptor. Fíjense hasta dónde se avanza. Entonces acá hay por lo menos 4 pasos que los vamos a revisar. Upa, compartimos la pantalla, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? El espectador es además un consumidor, es decir, que toma de determinados productos lo que considera apto para seguir adelante, apto para su consumo. ¿Sí? Entonces aparece, ¿sí?, esta pregunta, que de alguna forma resume brillantemente en el texto, el desplazamiento de las teorías de comunicación desde las miradas instrumentales a las miradas culturalistas. Si cuando yo empiezo la reflexión, la pregunta que yo hago es, ¿qué hace el emisor con el mensaje del receptor? Cuando termino de mirar las teorías que propusimos hoy desde la cátedra, la pregunta es, ¿qué hace el receptor con el mensaje y con el emisor? ¿Se entiende? El centro del proceso comunicacional se desplaza, con lo cual, ¿sigue siendo unidireccional? ¿Se puede seguir hablando de un proceso de comunicación unidireccional o el receptor juega? O las negras juegan, ¿sí? ¿Sigue siendo asimétrico? Si el receptor está pasivo, contemplativo, no, pasa a ser un modelo circular, ¿sí? Pasa a ser una conversación pública en donde el sentido está permanentemente negociado, ¿sí? En ese tránsito nosotros vemos como 4 pasos, es decir, si en las primeras teorías de comunicación nosotros hablamos de manipulación, como lo vieron con Pablo y en relación a la teoría de la aguja hipodérmica, después se suaviza ese término, ya hablamos de persuasión, seguimos dentro del instrumentalismo, pero hablamos ¿sí?, de persuasión. Ya después solo podemos hablar de influencia, ¿sí? En el culturalismo podemos hablar de influencia, y finalmente terminamos hablando de conversación. Ese desplazamiento entre manipulación, persuasión, influencia y conversación es la evolución de las teorías de la comunicación en la medida en la que el receptor empieza a tomar protagonismo y se convierte en un sujeto activo, ¿sí? Y lo que sucede en el aparato receptor influencia al proceso comunicacional, a las características del mensaje y al sujeto emisor. ¿Hasta acá? ¿Se entiende el recorrido que nosotros hicimos en el transcurso del teórico de hoy? ¿Sí? Tenemos más cosas y qué sé yo, pero la verdad que insisto con el concepto fuerte y al medio, ¿sí?
porque se puede ir la luz en cualquier momento y me gustaría dejar el teórico cerrado. ¿Hasta acá? ¿Dudas? Entonces, nosotros distinguimos como 3 momentos bien marcados. En el primer momento hicimos una introducción, ustedes me ayudaron a delimitar la influencia de Palo Alto en Birmingham, ¿sí? Y meternos en Birmingham para ver qué son los estudios culturales. Y vimos 4 cosas relacionadas con estudios culturales. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? La primera idea de modelo negociado. La segunda idea, que es que las clases subalternas tienen una forma de ver el mundo. ¿Sí? La tercera idea es que la cultura es el centro de la información sobre la cual se estructura un proceso de comunicación. La cuarta idea de que hay una tensión entre las culturas altas y las culturas bajas. ¿Sí? Segundo bloque. Vimos en lo práctico cómo se manifiesta la tensión entre los contenidos vinculados con los medios hegemónicos y los contenidos vinculados con los sectores populares, y la dificultad manifiesta que los sectores populares tienen de encontrar la forma de canalizar sus contenidos en la cultura de masas. ¿Sí? Tercer bloque. Lo que nos interesó en el tercer bloque es mirar cómo en el proceso de comunicación, en esos 4 pasos, que después lo vamos a retomar en la segunda parte de la materia, ¿sí? En comunicación para la incidencia, el capítulo que escribió Andrea Retamal Hoffman y Marina Gemeliaro, que escribieron. Ese modelo de 4 pasos de Stewart Hall tiene 2 primeros momentos que claramente son instrumentalistas, que tienen que ver con la producción y la circulación, pero en el tercer momento, en el consumo, está la chance, ¿sí? Está la chance de los sectores populares de escribir su propia historia, ¿sí? De no aceptar, ¿sí? El contenido tal cual viene dado. Si bien hay una opción para que este contenido tenga los efectos previstos por el emisor, lo que llamamos, ¿sí?, un consumo de tipo hegemónico, en el negociado y en el oposicional aparece, ¿sí?, esta transacción, esta conversación, esa búsqueda de sentido mutuo y esa tensión que hay entre los sectores hegemónicos y los sectores populares. Y finalmente cerramos este tercer bloque explicando, en una suerte de resumen, el desplazamiento, ¿sí?, que ahora vamos a volver a mirar porque el cuadro está al final del capítulo de Smil, es lo más, ¿sí? Quiero decir, es eso lo que hay que mirar bien, el desplazamiento que hay entre las teorías instrumentalistas, ¿sí?, y su mirada respecto de la función del emisor, asimétrica y unidireccional, hasta una teoría como usos y gratificaciones que dice, mira, el que decide qué hace con un mensaje es el receptor, ¿sí? La pregunta real que vos tenés que hacer es qué hace el receptor con el mensaje y con el emisor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dicho esto, momentitos finales. La semana que viene ustedes van a retomar con luz. En teórico, volvemos al esquema natural de teórico y práctico. ¿Sí? En el teórico van a trabajar con Luz Canela Suji, su propio capítulo. Después van a tener sus prácticos con los profes ¿sí?, en las salas correspondientes. Vamos a mirar escuela latinoamericana, porque en realidad, así como Palo Alto influye en Birmingham, el culturalismo influye también en las teorías latinoamericanas, porque si el centro del proceso comunicacional es la cultura, y la cultura produce información, la cultura solo puede ser entendida en un tiempo y en un lugar determinado, bajo coordenadas espaciales y temporales. De manera que cada región va a tener su propia idea de para qué sirve la comunicación, ¿sí?, de cómo se dan esos procesos, y sobre todo va a tener su propia forma de desarrollar un proceso de poder y contrapoder, ¿sí?, su propio sentido respecto a lo que significa poder y contrapoder, ¿sí? Con lo cual van a aparecer otra serie de conceptos claves como cultura popular, resistencia, qué es globalización, qué es semiosis social, va a venir Verón a visitarlos, ¿sí?, qué significa lo hegemónico, aunque lo sospechamos, y qué cosas están inscritas dentro de la teoría de la dependencia. Y acá muchos elementos que nos permiten hacer un puente, sin machear esta clase con la que viene. Mediaciones, cultura popular, códigos, resistencia, producción de sentido, hegemonía, son los puntos de contacto entre este texto, entre el texto 3 de itinerarios, el Pablo, y el texto 4. ¿Sí? Entonces, pasamos en limpio. Funcionalismo. Quiero la pregunta que hacía una compañera hace un rato. ¿Qué cosa? Bueno, ¿qué pasa dentro del funcionalismo? Teorías administrativas, aguja hipodérmica, el modelo positivista, es decir, si el diseño es eficaz, el consumo y los efectos son eficaces, teoría de los 2 escalones o los 2 pasos, ¿sí?, comunicación asimétrica,
y su deriva hasta usos y gratificaciones fue la última teoría que nosotros vimos, ya en teoría de la información. ¿Sí? Y el paso, como bien describe Pablo, de teorías de efectos potentes a teorías de efectos limitados. Y sobre todo esta caracterización del receptor pasivo. Resumen de teoría crítica. ¿Sí? Lo vamos a colgar, Alicia, igual, tranqui. Una visión marxista. ¿Sí? Sostenemos la comunicación asimétrica, el receptor sigue siendo pasivo, el modelo sigue siendo lineal. Y empieza a trabajarse sobre qué significa la ideología, cómo se produce ideología desde los medios hegemónicos. Y tiene como dos periodos bien marcados. La primera producción alemana y después lo que con el exilio de los primeros teóricos sucede, termina derivando en el modelo norteamericano. Y finalmente, el culturalismo. ¿Sí? Un marxismo, pero un marxismo muy particular, reinterpretado por el sentido que le dan las clases populares los teóricos británicos. ¿Sí? La comunicación circular, la conversación. Y este es el centro, ¿sí? El receptor transformado en un sujeto activo, con lo cual empezamos a mirar qué es la cultura, qué significa la hegemonía y cómo se construye poder, la mirada negociada del poder. ¿Sí? 3 elementos: escuela de Birmingham, escuela de Palo Alto y finalmente la escuela latinoamericana, que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Este resumen es lo que está al final del capítulo para entender corrientes de comunicación. ¿Sí? Hasta acá el modelo teórico. ¿Sí? 2023, estamos bien de tiempo. Dicho esto, obviamente hay que agradecer mucho al trabajo que ha hecho Pablo Romano junto con Hernán Báñez. Es muy, digo, el texto entero, mis colegas que están en la sala no me dejan mentir, bueno, sí me dejan mentir, pero no me van a dejar mentir ahora. Podría ser una materia entera. ¿Sí? Hay mucho de talento literario en Pablo, de resumir 60 años de teoría de comunicación en un capítulo, y para nosotros es sumamente importante, y de cara al parcial entiendan que esto para nosotros es sumamente importante porque es el punto de partida de toda la reflexión que ustedes puedan hacer sobre comunicación, de manera que no podemos confundir funcionalismo con... No, sí, Pablo se de bocha, ¿sí? No podemos confundir funcionalismo, ¿sí?, con teoría crítica, con culturalismo. Hay que revisarlo todas las veces que esto haga falta, ¿sí? Pero el encuentro de hoy para nosotros es lo suficientemente importante como para poder tener que desarrollarlo en 2 teóricos. ¿Sí? En 2 teóricos y no en 1. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Se usa despedirse con una canción alusiva, ¿no? Que no va a ser Miguel Conejito Alejandro. Vemos una canción y nos vamos. Para mí esta canción representa un montón de cosas, por eso la voy a poner. No, vamos a cerrar abajo, pero abajo buscando Zócalo, ¿vale? ¿Sí? Buscando Zócalo. Pero terminan y se meten un pepazo de Miguel Conejito Alejandro para salir para arriba. Pero Profesor, solo ¿puedo podemos hacerle poner... una consulta? Sí, perdón, sí, no abrí ronda de preguntas. Yo di por sí, un animal, perdón. Buenas decime. noches. Espero Buenas que no noches. sea desubicada. Con respecto a todo el tema que usted depende, está pero no. hablando, no, por supuesto, respecto a todo lo que usted está hablando, yo vengo observando la cultura asiática, cómo se va insertando, ¿no?, en el mundo global, se va globalizando. Yo pienso que también es un ejemplo, ¿no?, con todo lo que usted está hablando, porque no sé si usted sabe y ha visto cómo está en América Latina, ya se está insertando todo lo que es la cultura a través de los líderes, los grupos de K-pop que hay, también han traído su cultura, ya que la cultura es comunicación, vamos conociendo mucho más sobre la cultura asiática, ¿no? Sí, es hermosa la pregunta, es excelente. Bueno, a mí me introdujo mi hija, por eso conozco, porque ella empezó con un grupo Ahí y está, de y ahí Javi nos ya aporta empecé a algún ver. dato, claro. Hay un submundo Del vinculado. K-pop, claro. Claro, ahí hay 2 capítulos que para mí pueden ser centrales para desentrañar este misterio. Uno es el capítulo que van a trabajar con Sol Reyes Manoso, vinculado con nuevas tecnologías, porque de alguna manera la proliferación de nuevos medios lo que hace también es predisponer otro tipo de consumo más diversificados, más fragmentados, ¿sí? Donde vos podés llegar a determinada información sin pasar por los medios masivos, lo cual hace un mosaico mucho más atractivo, mucho más diverso de contenidos. Y después el capítulo lo escribió Cande Fernández con Jimmy Martínez, en donde van a trabajar la idea de identidad, ¿sí? Que la idea de identidad en un proceso local, quiero decir, en el Estado moderno,
en el modelo político-social del siglo XX está como mucho más claro, porque tiene una mirada institucional mucho más concreta, pero la idea de identidad en un mundo global se vuelve mucho más compleja, ¿sí? Las identidades se autoconfiguran, ¿sí? Y los contenidos o la circulación de contenidos exige que nosotros estemos muy atentos a ese proceso de reconfiguración por el cual cada uno de nosotros puede pensarse distinto al prójimo, ¿se entiende? Entonces hay una relación directa entre el tipo de medios, la tecnología de medios y el contenido por el cual vos podés llegar a través de esos medios. Así que nosotros lo vamos a completar, insisto, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 de itinerarios. ¿Sí? Me encantó la pregunta. Podemos charlar un rato. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Preguntas. En el chat no hay preguntas, hay solo afirmaciones. Es un Solo poco lo que hablamos hoy más temprano. Está muy bien. A ver, vamos a ver un tema musical. Sí, creo que van a pedir fiesta, nosotros vamos a tirar bien para abajo. Pero para nosotros es importante, ¿sí? Miremoslo y volvemos acá y cerramos. ¿Te parece, Noé? Dale. ¿Sí? Casi que esto está... No por viejas locas tampoco, no ahora. ¿Sí? Después la cátedra se junta. Les tengo que confesar que esta cátedra era una cátedra muy de juntarse los viernes, ¿sí? Cuando termina la materia, juntarse al principio final de cuatrimestre, juntarse después los finales, juntarse con cualquier excusa. Creo que en realidad la excusa de la clase nos gusta más juntar, ¿no? ¿Sí? Y no pudimos hacer eso, entonces hacemos juntadas virtuales. ¿Sí? La cátedra también hace juntadas virtuales, toma vino, escucha música, pero no pasa con sus alumnos, obviamente no pasa con sus estudiantes. ¿Sí? Este video tiene como única finalidad hacer llorar a Noelí. Vamos a ver si podemos. ¿Sí? Va a ser difícil porque vamos a encontrar con la guardia alta. ¿Sí? No lo hacemos acá al menos, en relación al planteo que hacia el sur. Guardia ¿sí? alta, justo. Lo vamos a jugar con la guardia alta, a ver si podemos hacer llorar a Noelí con este video. ¿Sí? Me queda el mal sabor de boca, que hubiese sido mucho más de lo que soy. Bien, está claro por qué nosotros, pudiendo poner a Miguel Conejito Alejandro, elegimos poner a Diego. Si ya me pasaba, lo hablaba con Pablo, con Noé también, a mí todavía me cuesta mucho ver a Diego, no puedo. ¿sí? Me produce un enorme dolor. Claramente la idea de cultura popular vinculada con Maradona se expresa en más de un plano. Entiendo que los sectores populares, si tienen alguna particularidad, es una manera mucho más salvaje, mucho más irracional, mucho más virtuosa de conectar con la felicidad y con la belleza. Son menos caretas para vincularse con la felicidad y con la belleza, y son menos caretas también para producirla. ¿sí? De manera que jamás rechazan lo que consideran bello y lo que los hace feliz. ¿sí? Si hay una característica de los sectores populares, es que jamás se hacen los boludos. ¿sí? Por eso pagan todas las cuentas al contado, por eso pagan sus culpas, por eso saben cuáles son sus penas, y entiendo que eso incluye el origen, ¿sí? Reconocer su propio origen. Por eso creo que cerrar el encuentro de cultura popular con la idea de que el tipo más virtuoso que conoció este país nació y murió siendo villero, para nosotros, desde Loma de Zamora, representa algo. ¿sí? ¿Puedo hacer una acotación? Sí, claro, Rosana. No se me... sí. Últimamente he conocido a la historia de Esteban Sichelo, no sé si usted lo conoce, que también, que lamentablemente no está valorado. Yo no tengo la Maradona, no soy futbolera ni nada, obvio, ¿no? No voy a polemizar con eso, pero supongo que hay muchos otros valores populares que no son valorados, ¿no? Como ser quien acabo de nombrar, para mí es un gran valor y un orgullo argentino también. Que él era admirador de Maradona también, supe, y que lo llevó los valores que nosotros elegimos a Oxford, a Maradona. No, eso digo. Los valores que nosotros elegimos, nosotros no elegimos los valores del pueblo. El pueblo elige sus héroes. El pueblo elige sus ídolos y el pueblo elige por quién llora. Sí, obvio. Porque el pueblo, era un ejemplo nada más que quería contar. El pueblo no olvida a quien no lo traiciona. Jamás. ¿Sí? De manera, insisto, que lo más virtuoso que ha dado este país nació a 15 minutos del lugar donde ustedes eligieron estudiar,
de alguna forma, y obvio que te agradezco el aporte, Ro, de alguna forma simboliza la síntesis entre la cultura que usted viene a buscar y la cultura que ya tienen. Por eso digo, le salga como le salga el caminito este que eligieron, nunca olviden que lo más valioso que tienen es el origen, ¿sí? Sean consecuentes con su origen, miren para el costado, sean solidarios, sean empáticos, y no se hagan los boludos. Digo, mucho de lo que estamos padeciendo está directamente vinculado con un sector social que elige permanentemente hacerse el boludo, ¿sí? Que viaja en Semana Santa pero quiere los colegios abiertos, que se junta a escabiar un viernes a la noche, pero después no entiende por qué se saturan las terapias intensivas de los hospitales. No se hagan los boludos. Nosotros no tenemos derecho a hacernos los boludos, porque hacerse el boludo hoy es debido a muerte, ¿sí? Así que sean leales a su origen, sean leales a lo que vinieron a buscar, sean solidarios, no salgan, ¿sí? No salgan, cuídense mucho, nos vamos a volver a encontrar más pronto de lo que pensamos. ¿Estamos? ¿Sí? Que tengan linda semana y nos volvemos a encontrar el viernes próximo. ¿Sí? Buena semana, chicos.